Algunos nombres y detalles de esta historia se han modificado para preservar el anonimato y la confidencialidad. No todas las fotografías son de la escena real. Esta es la historia de cómo unas vacaciones perfectas se convirtieron en la pesadilla más larga de la historia criminal del Brasil moderno. El 12 de octubre de 2010, 5 turistas estadounidenses desaparecieron sin dejar rastro en el infierno verde de la selva amazónica. Julie Gordon, Angela Carson, William White, John Ball y Brian Blake fueron de excursión a las cataratas, de las que nunca regresaron. Durante 7 años, sus familias vivieron en un angustioso suspense, creyéndolos muertos, engullidos por la naturaleza. Hasta que un día, una redada policial a cientos de kilómetros del lugar donde desaparecieron, descubrió un contenedor de plástico en un campamento forestal. Dentro había fotografías recientes de los estadounidenses desaparecidos. Estaban vivos, demacrados y encerrados en paredes de hormigón, pero en cada foto, sus ojos estaban cortados perfectamente rectos con una cuchilla quirúrgica justo en el papel fotográfico. Unos agujeros negros en lugar de rostros miraban directamente al objetivo de la cámara. El 10 de octubre de 2010, el Aeropuerto Internacional de la ciudad brasileña de Manaus recibió a un grupo de 5 turistas estadounidenses con un aire sofocante. El termómetro marcaba esa mañana 95 grados Fahrenheit y la humedad se acercaba a un crítico 90%. Eran unas vacaciones que el grupo de amigos había estado planeando cuidadosamente durante más de 8 meses. Julie Gordon, de 30 años, Angela Carson, de 31, William White, de 33, John Ball, de 29, y Brian Blake, de 33, habían volado hasta aquí para explorar la salvaje e intacta selva amazónica. Nada más pasar la aduana, el grupo se dirigió al centro de alquiler de coches, donde les esperaba un todoterreno Toyota Highlander plateado con tracción a las 4 ruedas que habían reservado con antelación. Tras cargar sus enormes mochilas, tiendas y equipo de acampada, los estadounidenses se adentraron en la carretera federal BR-174. Esta carretera, que atravesaba un interminable muro verde de selva, conducía directamente al norte. Según la investigación policial, el 12 de octubre, a las 10:15 de la mañana, el todoterreno hizo una breve parada. Se trataba de una gran gasolinera de Posto Ecuador, situada a unas decenas de kilómetros de los límites de la ciudad. Las imágenes de videovigilancia recuperadas por los investigadores se convirtieron más tarde en la última prueba documental de que los 5 estaban vivos. Las imágenes en blanco y negro, de baja resolución, muestran claramente a William White acercándose a la caja registradora y pagando en efectivo un depósito lleno de gasolina. Al mismo tiempo, la cámara 4, instalada en el interior de la tienda, captó a Julie Gordon. La mujer compró un mapa topográfico detallado de la zona y 3 botellas grandes de un potente repelente de mosquitos. En el video, los amigos aparecen relajados, riendo y discutiendo algo junto a la puerta abierta del coche. A las 10:32, el Toyota Hilux salió de la gasolinera y desapareció en la bruma del asfalto caliente. Su destino final era el municipio de Presidente Figueiredo, una región famosa entre los turistas por sus cascadas, profundas gargantas y bosques extremadamente densos. A las 13:40 de la tarde, el grupo aparcó su todoterreno en un aparcamiento de tierra cerca del inicio de la ruta de senderismo que conducía al enorme sistema de cuevas Caverna do Maruaga. Las normas del Parque Nacional exigían que todos los visitantes se registraran. En el desgastado cuaderno de bitácora del guarda forestal de guardia, había una anotación hecha de puño y letra de Brian Blake a las 13:45. La anotación indicaba que el grupo planeaba una excursión de 3 días por la selva. El detalle más importante de esta anotación era que los estadounidenses mencionaban la presencia de un guía. Sin embargo, habían contratado extraoficialmente a un guía local, sin pasar por las agencias de viajes, por lo que su nombre y datos de contacto no figuraban en el registro. El 15 de octubre, día en que el grupo debía regresar a su coche y presentarse en el puesto, ninguno de ellos apareció. El 19 de octubre, a las 8 de la mañana, un patrullero observó que el Toyota Hilux seguía en su sitio, densamente cubierto de polvo y hojas caídas. Las puertas estaban cerradas, y a través del cristal solo se veían botellas de plástico vacías y folletos turísticos. Todos los intentos de contactar con los turistas a través de sus teléfonos móviles resultaron inútiles, ya que los aparatos estaban fuera de cobertura celular. Esa misma noche, la policía local declaró oficialmente desaparecidos a 5 ciudadanos estadounidenses. A la mañana siguiente se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate de una magnitud sin precedentes. Participaron unidades regulares del ejército brasileño, equipos especiales de rescate y decenas de voluntarios locales.
La zona de búsqueda se dividió en sectores cuadrados con una superficie total de más de 400 millas cuadradas. Helicópteros militares equipados con avanzadas cámaras termográficas sobrevolaron durante días las impenetrables copas de los árboles, tratando de captar la más mínima radiación térmica procedente de cuerpos humanos o incendios. En tierra, decenas de adiestradores con perros adiestrados peinaban las orillas de los afluentes fluviales más cercanos, vadeando matorrales espinosos metro a metro. Las condiciones eran infernales. Las temperaturas alcanzaban los 100 grados Fahrenheit durante el día, y la increíble humedad dificultaba la respiración incluso a los lugareños. Los días pasaban, pero el laberinto verde no entregaba a sus prisioneros. Hasta el 2 de noviembre, más de 2 semanas después del inicio de la búsqueda, la operación no dio con la primera y única pista. 4 millas y media al noreste del coche aparcado, en la orilla fangosa de un estrecho afluente sin nombre, uno de los rescatadores divisó un trozo de tela. Resultó ser una mochila veturista. Los investigadores la identificaron rápidamente como perteneciente a John Ball, por el número de serie de la etiqueta. La mochila estaba muy desgarrada, la tela rota y la mayoría de los bolsillos abiertos. Sin embargo, lo más sorprendente fue que los forenses no encontraron ni una sola gota de sangre en ella. No había señales de lucha, ni huellas de zapatos, ni signos de ataque de animales salvajes alrededor del hallazgo. La mochila parecía haber sido arrojada de los hombros en un ataque de pánico y simplemente dejada tirada en el barro. No se encontró ninguna otra pertenencia, ropa o equipo. Los perros perdieron el rastro a pocas decenas de metros del agua. Parecía como si 5 adultos simplemente se hubieran desvanecido en el pesado aire de la selva tropical, sin dejar atrás ni siquiera una sombra. El 17 de diciembre de 2010, cuando por fin se desvaneció la esperanza de encontrar a los turistas con vida y no quedaban más recursos para continuar la operación, se suspendió oficialmente la búsqueda activa. Se enviaron al archivo gruesas carpetas de informes policiales y el estado de la investigación pasó a ser el de un caso sin resolver. Las familias de los desaparecidos se enfrentaron a una dolorosa incógnita, convencidas de que la selva se había tragado a sus seres queridos para siempre. Ninguno de ellos podía siquiera imaginar que el verdadero horror no tenía nada que ver con la vida salvaje, y que el peor calvario no había hecho más que empezar en algún lugar de la ensordecedora y sofocante oscuridad. Han pasado exactamente 7 largos años desde aquel fatídico día en que el verde laberinto del Amazonas se tragó a 5 turistas estadounidenses sin dejar rastro. Para sus familias, este tiempo se ha convertido en una interminable agonía de espera, pero el mundo ha seguido adelante. Ni una sola alma viviente esperaba un milagro, ni siquiera una explicación lógica para la tragedia. Sin embargo, el 14 de noviembre de 2017, el curso de este caso desesperado cambió radicalmente. El epicentro de los acontecimientos se encontraba a cientos de kilómetros del lugar original de la desaparición, en una selva increíblemente remota, cerca del cauce del río Jatapu. Aquella sombría mañana, la Policía Federal brasileña estaba llevando a cabo una operación brutal y a gran escala. El objetivo principal de la redada era un campamento bien camuflado de madereros ilegales y mineros de oro. A las 4:15 de la madrugada, un equipo táctico de élite, utilizando como cobertura la espesa niebla matinal y la tormenta tropical, empezó a rodear el perímetro. La humedad alcanzaba el 98% y el barro bajo sus botas militares se convirtió al instante en un pegamento viscoso. Cuando las primeras órdenes de rendición sonaron por los altavoces de la policía, los delincuentes corrieron para salvar sus vidas. La mayoría de los inmigrantes ilegales desaparecieron entre los densos matorrales del helecho gigante. A las 5:40 de la mañana, la policía se había afianzado en el campamento. Tras establecer el control del perímetro, el comandante de la Unidad de Fuerzas Especiales, el capitán Tiago, ordenó un registro metódico de los sucios edificios de madera. El campamento estaba formado por 2 docenas de chozas primitivas cubiertas de metal oxidado. El aire desprendía un fuerte hedor a gasóleo derramado y a sudor ácido. A las 6:30 de la mañana, la atención del capitán se centró en la estructura más fortificada. Los informadores locales llamaban a este edificio Almacén de Ferro, que significaba almacén de hierro. La entrada al almacén estaba bloqueada por una enorme puerta de acero que los agentes tuvieron que derribar con un ariete táctico. En el interior, la habitación estaba en penumbra, llena de herramientas oxidadas y bidones de aceite. Al adentrarse en el almacén, el haz de luz de una linterna de policía captó en la penumbra una pesada caja fuerte de metal, firmemente incrustada en el suelo de hormigón. Su puerta había sido burdamente rota y forzada por los propios delincuentes, que, presas del pánico, intentaban llevarse los objetos más valiosos.
El capitán se acercó, esperando ver lingotes de oro sucio o briquetas de droga. En cambio, sintió algo completamente distinto e inesperado. A las 7:15 de la mañana, el capitán sacó un recipiente de plástico sellado y cuidadosamente envuelto en cinta aislante. Cortó la cinta con la hoja de un cuchillo y abrió la tapa con cuidado. Dentro del recipiente había una vieja cámara de cine y una pila de fotografías en color impresas. En total, había varias docenas de fotografías de 5 por 7 pulgadas. Con guantes estériles para no destruir las pruebas, Tiago empezó a examinar el hallazgo. No se trataba de simples fotografías, sino de una crónica documentada de un horror prolongado e inhumano. El papel satinado mostraba a personas en un estado físico absolutamente catastrófico. Parecían demacradas hasta la extenuación, con la piel cubierta de una capa de suciedad rancia. Todos estaban fuertemente atados con gruesos cinturones a pesadas sillas de metal. El telón de fondo de cada escena era una deprimente habitación de hormigón poco iluminada y sin ventanas. Al contemplar los rostros demacrados, el capitán se estremeció. A pesar del pelo largo y enmarañado, y de las espesas barbas que habían distorsionado sus rasgos hasta hacerlos irreconocibles, los reconoció. 7 años atrás, esos mismos rostros le habían mirado desde las filas de todas las comisarías del estado. Eran Julie, Angela, William, John y Brian. Las fotografías mostraban inequívocamente que habían sido tomadas mucho después de la desaparición oficial de los turistas. Años de encarcelamiento habían dejado una terrible huella en sus cuerpos. Pero lo peor era otro detalle absolutamente disparatado que convertía estas pruebas en una pesadilla. En absolutamente todas las fotografías, los 5 prisioneros tenían los ojos recortados cuidadosamente, con maniática precisión quirúrgica, justo en el papel fotográfico. Alguien había eliminado metódicamente estos fragmentos con un bisturí afilado. Unos agujeros negros en lugar de los rostros miraban en silencio directamente a la policía, creando un efecto de pánico paralizante y ocultando un secreto mucho más oscuro de lo que nadie hubiera podido imaginar. Queridos telespectadores, antes de sumergirnos en los detalles más oscuros de esta investigación, tengo una pequeña pero importantísima petición. Por favor, suscríbanse al canal, dejen un comentario debajo de este video y asegúrense de que les gusta. Su compromiso no es solo un bonito extra, sino una herramienta fundamental. Es gracias a tus likes y comentarios que los algoritmos de la plataforma YouTube se dan cuenta de que este contenido es digno de atención y comienzan a promoverlo activamente en las recomendaciones. De este modo, muchas más personas podrán ver esta compleja historia documental. Agradezco sinceramente a cada uno de ustedes su continuo apoyo a mi trabajo. Volvamos ahora al expediente penal. El 17 de noviembre de 2017, la Oficina del Fiscal Federal del Estado de Amazonas emitió una orden urgente para reabrir oficialmente la investigación sobre la desaparición de 5 ciudadanos estadounidenses. Las 52 horripilantes fotografías descubiertas durante la redada se empaquetaron inmediatamente en bolsas estériles al vacío para preservar el más mínimo rastro microscópico. Esa misma mañana, las pruebas se enviaron en un vuelo especial del gobierno al principal laboratorio forense de Brasilia. Un equipo de los mejores expertos forenses del país trabajó en las imágenes prácticamente las 24 horas del día. El análisis espectral del papel fotográfico satinado, así como un estudio detallado de la degradación química de la tinta coloreada, permitieron a los forenses llegar a una conclusión absolutamente concluyente. Según un amplio informe de laboratorio fechado el 21 de noviembre, estas imágenes fueron tomadas e impresas entre 2011 y 2013. Este hecho cambió radicalmente todo el panorama del caso. Los turistas norteamericanos no fueron víctimas de un ataque de depredadores salvajes ni de un accidente mortal en los primeros días de su travesía. Permanecieron con vida durante al menos 3 largos años después de que se denunciara oficialmente su desaparición. 3 años en condiciones de absoluto aislamiento y desesperanza. Dado que las propias víctimas de las fotografías eran obviamente incapaces de prestar testimonio o señalar el lugar exacto de su encierro, los detectives centraron toda su capacidad de análisis en la única prueba disponible, el fondo de las fotografías. Gracias a múltiples mejoras digitales de las imágenes, los forenses pudieron extraer de la penumbra pequeños detalles del interior. Los analistas prestaron especial atención al singular enladrillado de las paredes. Se trataba de un antiguo ladrillo rojo moldeado a mano, firmemente adherido con una gruesa capa de un mortero de cal específico. Además, varias fotografías mostraban enormes tuberías de hierro fundido en las esquinas de la habitación, cubiertas de una capa de óxido viejo, con distintivas juntas remachadas en las bridas. El 22 de noviembre se llamó a un experto en arquitectura industrial histórica para que investigara.
Tras estudiar detenidamente los fragmentos ampliados de las fotografías, el experto dio una respuesta definitiva. Este tipo de sótanos profundos con un complejo sistema de gruesos tubos de ventilación no se construyeron en Sudamérica hasta principios del siglo XX. Pertenecían a la época de la gran fiebre del caucho, y los ricos plantadores los utilizaban como gigantescos frigoríficos naturales. Estos búnkeres subterráneos de paredes gruesas servían para almacenar la savia recolectada del árbol de la hevea, para que conservara sus propiedades y no se deteriorara con el infernal calor tropical de la superficie. Una vez recibido este claro vector de búsqueda, el equipo de investigadores se sumergió literalmente en los polvorientos archivos de los registros de la propiedad inmobiliaria del Estado. Su desalentadora tarea consistía en localizar absolutamente todas las antiguas plantaciones de caucho que tuvieran sótanos documentados y estuvieran situadas en un radio de al menos 100 millas de la desaparición inicial del grupo de turistas cerca de las cuevas. La revisión de miles de páginas amarillentas de planos catastrales y declaraciones de impuestos llevó una semana entera y requirió una meticulosidad increíble. El 28 de noviembre, la base de datos informática dio por fin con una única coincidencia perfecta. Inmediatamente llamó la atención de los detectives una finca enorme y completamente aislada llamada Casarán das Aguas Negras, que significaba Casa de las Aguas Negras. Este terreno de más de 4.000 acres estaba situado en una península remota y extremadamente inaccesible. La finca estaba rodeada por 3 lados de pantanos infestados de mosquitos y canales fluviales extremadamente profundos. Era físicamente imposible llegar por tierra. Era simplemente el lugar perfecto para esconder cualquier cosa o persona durante mucho tiempo. Pero lo más aterrador de este descubrimiento no era el lugar en sí, sino el nombre de su legítimo propietario. Según documentos notariales, en 2004, todo el complejo fue comprado por un ciudadano llamado Héctor Silva. Los detectives consultaron inmediatamente su extensa base de datos federal, y lo que vieron hizo estremecerse de horror incluso a los policías más curtidos. Héctor Silva tenía entonces 58 años. En el pasado se le había considerado un oftalmólogo de increíble talento y ambicioso investigador que trabajaba en una de las clínicas privadas más prestigiosas de una gran ciudad. Sin embargo, a principios de la década de 2000, su exitosa carrera llegó a un abrupto final. Una comisión médica especial, con sonoro escándalo, revocó definitivamente la licencia médica de Silva. El expediente disciplinario, de varias páginas, afirmaba que el médico había realizado experimentos ilegales y totalmente contrarios a la ética con sus propios pacientes. El hombre estaba morbosamente obsesionado con teorías científicas marginales sobre la percepción visual del cerebro humano y el impacto de la privación sensorial a largo plazo en la psique. En ese intenso momento, todas las piezas dispares de un complejo rompecabezas criminal se unieron por fin en un cuadro monolítico y negro como el carbón. Una enorme finca remota con profundos sótanos históricos, un antiguo oftalmólogo obsesionado con experimentos ilegales, y 52 fotografías recientes de los turistas desaparecidos, en las que todos y cada uno de ellos tenían los ojos enjollados. Las fuerzas del orden se dieron cuenta por fin a qué clase de monstruos se enfrentaban. El mando de las unidades tácticas empezó a preparar urgentemente un plan para un asalto nocturno por agua, sin imaginar siquiera el mal concentrado que les esperaba en la oscuridad total de la mazmorra. Tras recibir pruebas irrefutables en forma de fotografías y establecer la ubicación exacta de la finca Casarão das Aguas Negras, los mandos de la Policía Federal brasileña iniciaron de inmediato los preparativos para el asalto. Dado el alto nivel de peligrosidad y la probabilidad de que el sospechoso, Héctor Silva, pudiera estar fuertemente armado o contar con peligrosos cómplices, la operación se confió a la Unidad Táctica de Élite Comando de Operaciones Tácticas. Los analistas estudiaron detenidamente las imágenes de satélite de la península y llegaron a una conclusión totalmente decepcionante. Era casi imposible acercarse al edificio por tierra. Por 3 lados, el vasto territorio de la finca estaba densamente rodeado de profundos manglares y matorrales forestales impenetrables, lo que convertía el lugar en una fortaleza natural ideal. La única opción viable y menos arriesgada era un asalto nocturno sorpresa por agua. El inicio de la operación estaba previsto para el 2 de diciembre de 2017. A la 1 de la madrugada, 3 lanchas blindadas pesadas del grupo táctico zarparon de una base provisional de la policía situada 15 millas río abajo. A bordo iban 24 agentes endurecidos, equipados con blindaje pesado y dispositivos de visión nocturna. Para evitar una detección prematura, las lanchas se desplazaban con las luces de marcha completamente apagadas y sus potentes motores estaban equipados con sistemas especiales de supresión de ruido. Se deslizaban silenciosamente por las aguas negras como el alquitrán del afluente del río.
A su alrededor reinaba una densa oscuridad, solo interrumpida por los gritos de los pájaros nocturnos y el sordo chapoteo del agua bajo los laterales de acero. El aire era pesado, caliente y saturado de humedad, lo que dificultaba la respiración incluso a través de las máscaras tácticas. A las 2:45 de la madrugada, las lanchas se acercaron a menos de 200 metros de la costa de la finca y apagaron los motores. En absoluto silencio, los soldados descendieron al agua fangosa, que en algunos lugares les llegaba al pecho, y con extrema lentitud se dirigieron a la orilla, dispersándose al instante por el perímetro del territorio. A través de las lentes verdosas de los visores térmicos, la vasta zona parecía completamente muerta. Ni una sola cámara detectaba la menor fuente de calor, ni el menor movimiento en un radio de 1000 metros. De cerca, la finca Casarandas Aguas Negras causaba una impresión sumamente deprimente, y parecía más el decorado de una vieja película de terror que la lujosa residencia de un acaudalado oftalmólogo. El enorme edificio de 2 plantas se deterioraba sin piedad bajo la presión constante del agresivo clima tropical. Las amplias verandas de madera hacía tiempo que se habían podrido y derrumbado parcialmente hacia adentro. La fachada estaba densamente cubierta por una gruesa capa de musgo gris, y el espacioso patio estaba casi completamente engullido por la salvaje vegetación selvática. Todas las ventanas de la planta baja están tapiadas con gruesas tablas. El comandante del equipo de asalto hizo una señal tácita con la mano, y exactamente a las 3 de la madrugada, las fuerzas especiales derribaron simultáneamente la enorme puerta principal y la entrada trasera, penetrando en la mansión a la velocidad del rayo. La primera y la segunda planta recibieron a la policía armada con un vacío absoluto y una gruesa capa de polvo de años cubriendo los muebles antiguos. Era evidente que nadie había puesto un pie aquí en años. No había rastros de vida, ni indicios de la presencia de Héctor Silva o de sus desafortunados cautivos. Sin embargo, los experimentados agentes sabían exactamente lo que buscaban. La atención de uno de los francotiradores que proporcionaban cobertura exterior se centró en un extraño objeto metálico oculto entre los densos arbustos a unos 150 metros del edificio principal. Resultó ser un enorme generador diésel industrial del último modelo. Desde él, un grueso cable de alimentación blindado se extendía por el suelo húmedo, introduciéndose directamente bajo los cimientos de piedra del edificio. Siguiendo la ruta de este cable en el interior del edificio, los zapadores se encontraron en la espaciosa antigua oficina del propietario en la planta baja. El cable desaparecía descaradamente en la pared de ladrillo justo detrás de una gigantesca librería de roble que parecía firmemente clavada al suelo. 3 hombres fuertes, con palancas especiales de acero, apartaron la pesada librería con un esfuerzo increíble, levantando nubes de polvo seco. Detrás se escondía una enorme puerta de acero, perfectamente incrustada en la histórica mampostería. Su aspecto moderno desentonaba por completo con la apariencia decadente y putrefacta de la finca circundante. Era una puerta pesada, hermética y equipada con un sofisticadísimo sistema de cierre electrónico con teclado codificado. Era la prueba directa e irrefutable de que algo tecnológico y vital para el propietario funcionaba en las profundidades. Sin perder valiosos minutos intentando averiguar la contraseña numérica correcta, el jefe experto en explosivos fijó rápidamente una carga direccional en el panel de la cerradura. Los soldados se retiraron a un escondite seguro fuera de la oficina. A las 3:12 de la madrugada se produjo una explosión sorda, pero increíblemente potente. El grueso acero se dobló hacia adentro, los mecanismos internos de la cerradura se hicieron añicos y la puerta se abrió con un fuerte chirrido. Un chorro helado de aire muerto y estancado golpeó instantáneamente en la cara a los agentes desde el agujero negro abierto. La estrecha escalera de hormigón descendía en picado, unos 15 metros bajo tierra. Los soldados encendieron simultáneamente sus linternas tácticas bajo el cañón y, con las armas bien preparadas, iniciaron un lento y cauteloso descenso hacia lo desconocido. A cada paso que daban, la temperatura descendía considerablemente y la respiración se hacía cada vez más difícil debido a la falta de oxígeno. El aire aquí estaba literalmente saturado de un pesado y nauseabundo olor a medicinas químicas específicas, a moho de sótano viejo, a cuerpos humanos sin lavar desde hacía mucho tiempo y a algo sutilmente dulce. Un olor concentrado de putrefacción y muerte. Era un hedor específico que los detectives que llevaban años trabajando en crímenes graves no podían confundir con ningún otro olor del planeta. Bajando hasta el final de la escalera de hormigón, el equipo táctico se encontró al principio de un largo y espeluznante pasillo subterráneo. Las paredes estaban revestidas con los mismos ladrillos rojos históricos que los expertos forenses habían identificado previamente en fotografías. Bajo el bajo techo abovedado se extendían enormes tuberías de hierro fundido oxidado del antiguo sistema de ventilación que zumbaban con el funcionamiento de motores ocultos.
Este interminable pasillo solo estaba iluminado por unas pocas lámparas tenues cubiertas con un grueso cristal rojo. Esta luz tenue y sangrienta creaba la persistente ilusión psicológica de que los policías habían descendido físicamente a las profundidades del infierno, desprovistos de toda esperanza. A ambos lados de este túnel de pesadilla había pesadas puertas metálicas con pequeños cerrojos exteriores que finalmente convirtieron el antiguo almacén de caucho en una auténtica prisión secreta de alta seguridad. El silencio absoluto y sepulcral le oprimía insoportablemente los tímpanos, haciendo que su corazón latiera más deprisa. El comandante del equipo de asalto indicó con un gesto tenso a los 2 hombres de la primera línea que se acercaran a la primera puerta maciza de la derecha. Uno de los policías respiró hondo y colocó suavemente su mano enguantada tácticamente sobre el frío metal del cerrojo, preparándose para abrirlo de un tirón, sin imaginar siquiera el indecible horror que acechaba al otro lado del grueso acero. La atmósfera del pasillo subterráneo de la mansión era tan densa y paralizante que los operativos tenían la sensación de sentir físicamente el peso del aire muerto. El comandante del grupo táctico SOT hizo un gesto a sus hombres para que se dividieran en 2 y empezaran a abrir metódicamente las celdas. A las 3:20 de la madrugada, 2 comandos se acercaron a la primera puerta maciza del lado izquierdo del túnel. Uno de ellos agarró con fuerza el cerrojo de acero y lo tiró violentamente hacia un lado. Cuando la puerta se abrió con un fuerte tirón, el haz de luz de una linterna táctica atravesó la oscuridad de una habitación de unos 20 metros cuadrados. El interior estaba completamente vacío. Sin embargo, lo que los policías vieron en las paredes hizo que sus corazones se estremecieran de horror. La gruesa capa de ladrillos viejos estaba cubierta de arañazos caóticos y profundos. Los forenses confirmarían más tarde que se trataba de marcas de uñas humanas. Alguien había pasado horas, días o incluso meses enloquecido de desesperación, intentando rasgar la pared con sus propias manos, dejando profundos surcos en la piedra. Las celdas 2 y 3 recibieron a la policía con el mismo silencio sepulcral. También estaban vacías y solo conservaban el persistente y nauseabundo hedor a sudor rancio y podredumbre. Parecía que la esperanza de encontrar a alguien vivo se desvanecía con cada puerta que se abría. Los soldados siguieron adelante, empuñando con fuerza sus fusiles de asalto, hasta que llegaron al final de un pasillo iluminado en rojo. Era la última celda. A diferencia de las anteriores, sus puertas estaban además acolchadas con una gruesa capa de goma para una insonorización absoluta. Ningún sonido podía penetrar y ningún grito podía escapar. La cerradura chasqueó con fuerza. Cuando los soldados abrieron la pesada puerta con increíble esfuerzo, se encontraron con una oscuridad absoluta y espesa. La bombilla situada bajo el techo había sido desenroscada deliberadamente. El jefe de escuadrón se adelantó y dirigió el segador haz blanco de su linterna de 2000 lúmenes hacia el interior de la celda. Al mismo tiempo, un grito desgarrador e inhumano llegó desde el rincón más alejado, resonando en las paredes de hormigón del calabozo. La luz arrancó una figura humana de la oscuridad. La persona se encogió en un rincón, haciéndose un ovillo instintivamente y cubriéndose la cara con sus sucias y huesudas manos, presa del pánico. Gritaba frenéticamente, suplicando que apagaran las luces, con el cuerpo tembloroso por la increíble conmoción. Era una mujer. A pesar de su emaciación catastrófica, su piel gris sucia y su pelo completamente gris y enmarañado, el comandante la reconoció al instante por las viejas descripciones policiales. Era Julie Gordon. La mujer que se había ido a pasar las vacaciones de sus sueños tenía ahora 37 años, aunque físicamente aparentaba 60 y tantos. Su cuerpo estaba agotado hasta la extenuación, pero estaba viva y no presentaba lesiones mortales visibles. Los médicos del equipo táctico corrieron hacia ella, apagaron inmediatamente las luces brillantes y cambiaron a una tenue iluminación química. Colocaron cuidadosamente un grueso vendaje negro sobre los ojos de Julie para proteger sus pupilas atrofiadas de daños irreversibles y le administraron una fuerte dosis de sedantes. Al mismo tiempo, el segundo equipo abrió de una patada la puerta de una habitación contigua, donde se oía el suave zumbido de un extractor. Era una gran sala convertida en laboratorio fotográfico profesional. En el centro de la sala, bajo la luz de una lámpara roja, Héctor Silva, de 58 años, estaba sentado a una mesa. La foto de su detención conmocionó a los experimentados agentes por su rutina. Según el informe oficial del sargento Costa, el sospechoso ni siquiera se inmutó cuando los hombres de negro fuertemente armados irrumpieron en la habitación. No intentó escapar ni oponer resistencia. Silva solo levantó lentamente la vista de la mesa, donde estaba clasificando tranquilamente negativos fotográficos frescos con unas pinzas metálicas. El hombre soltó la herramienta con absoluta sangre fría y estiró silenciosamente los brazos hacia adelante,
permitiendo que la policía le colocara unas pesadas esposas de acero en las muñecas. Su rostro no mostraba ni miedo ni remordimiento, solo una leve irritación por haber sido interrumpido durante su importante trabajo. Por la mañana, la finca se había convertido en una gigantesca escena del crimen. Los investigadores de la Policía Federal iniciaron un registro a gran escala de la zona. Durante una inspección minuciosa del despacho de Silva, los detectives encontraron un mapa topográfico doblado con cruces apenas visibles. Utilizando estas coordenadas, la unidad canina y el equipo forense se dirigieron al oeste de la casa. Tras caminar unos 5 kilómetros por la densa selva, llegaron a una vieja cantera de piedra abandonada desde hacía mucho tiempo que figuraba en los registros municipales como Pedreira de São José. El sol ya había salido, calentando el aire hasta unos insoportables 95 grados Fahrenheit. A las 11:30 de la mañana, los perros rastreadores empezaron a ladrar con fuerza, señalando una zona de tierra dura cubierta de grava y ramas secas. El equipo forense inició una excavación cautelosa. Tras varias horas de agotador trabajo, los huesos humanos emergieron del suelo. Los expertos descubrieron 4 tumbas separadas y sin nombre. Eran los restos de Angela Carson, William White, John Ball y Brian Blake. Sus 7 años de oscuridad habían llegado por fin al fondo de una cantera muerta, a miles de kilómetros de sus hogares. La operación de captura había terminado. El monstruo se encontraba en un furgón blindado y los restos de las víctimas estaban cuidadosamente embalados para su transporte. Pero cuando el helicóptero médico levantó el vuelo, llevando a Julie Gordon al hospital más cercano, los detectives que la acompañaban solo sintieron un miedo húmedo y frío. La mujer que yacía en la camilla seguía gimiendo suavemente, sin cesar, incluso a través de su sueño inducido por los médicos. Comprendieron que la prisión de hormigón había sido destruida, pero lo peor de esta investigación no había hecho más que empezar. Ninguno de los policías tenía ni idea de los horrores que se escondían en aquella oscuridad absoluta, ni de la horrible verdad que saldría a la luz cuando la única superviviente hablara por fin. Un helicóptero médico de evacuación trasladó a la mujer rescatada al Hospital Federal de Manaos a primera hora de la mañana. El hospital fue acordonado inmediatamente y se apostaron guardias armados en la puerta de la unidad de cuidados intensivos las 24 horas del día. Los médicos diagnosticaron a Julie Gordon, de 37 años, agotamiento físico crítico, atrofia muscular grave y una catastrófica carencia de vitamina D. Julie tenía terror a cualquier fuente de luz, gritaba. A petición suya, todas las ventanas de la sala se cubrieron con una gruesa película a prueba de luz, y el personal médico solo se movía en la penumbra, utilizando tenues linternas de bolsillo con filtros rojos. Solo después de muchas semanas de terapia farmacológica intensiva y trabajo diario con psicólogos de crisis, pudo pronunciar sus primeras frases coherentes. El 9 de enero de 2018, los investigadores principales del caso cruzaron por primera vez el umbral de su oscura habitación. La conversación fue grabada en una vieja grabadora de cassette, ya que incluso la tenue luz LED de un moderno dispositivo digital provocaba a la superviviente graves ataques de pánico. Lo que los detectives escucharon aquel día cambió para siempre su comprensión de los límites de la crueldad humana. La confesión de Julie Gordon restableció paso a paso la cronología de la caída en el abismo, respondiendo a la pregunta principal: ¿cómo acabaron exactamente 5 turistas sanos y precavidos en el cautiverio de hormigón de un maníaco? Según las secas líneas del protocolo, el fatal error se produjo al comienzo de la ruta de senderismo en octubre de 2010. El guía local, al que el grupo había contratado extraoficialmente, queriendo ver las cuevas ocultas al turismo de masas, resultó ser el cómplice secreto de Héctor Silva. El hombre, cuyo rostro Julie aún veía en sus pesadillas, los condujo con confianza por las rutas principales, adentrándolos en la sofocante y salvaje selva. En una de las paradas, cuando la temperatura superaba los 95 grados Fahrenheit, el guía ofreció amablemente a los exhaustos americanos agua de sus voluminosas cantimploras metálicas. El agua tenía un sutil sabor amargo. Fue lo último que Julie recordó antes de que el suelo se deslizara bruscamente bajo sus pies y su conciencia cayera en un velo espeso y pegajoso. No se despertaron en el suelo húmedo de la selva, sino en un suelo de cemento helado. El aire estaba saturado de un fuerte olor a humedad rancia y medicinas. Los 5 estaban atados fuertemente con gruesas correas de cuero a pesadas sillas de metal. Cuando la enorme puerta de acero crujió al abrirse, Héctor Silva apareció en el umbral. Julie dijo a los detectives con voz ronca y temblorosa que aquel hombre no parecía el típico delincuente o secuestrador. No les amenazaba de muerte, ni exigía enormes rescates a sus familias, ni mostraba signos de sadismo clásico. En lugar de eso, caminaba delante de ellos con una pulcra y descolorida bata médica,
y se pasaba horas soltando sermones demenciales y aterradoramente tranquilos. Silva explicaba metódicamente a sus cautivos que la visión humana era un callejón sin salida evolutivo. Creía sincera y fanáticamente que el ruido visual sobrecarga el cerebro, bloqueando sus recursos ocultos e impidiendo, como él decía, la verdadera percepción del universo. No les llamaba víctimas, sino participantes seleccionados en un gran experimento científico de privación sensorial total. Tras terminar su primer discurso, el antiguo oftalmólogo apagó las luces y se marchó, dejándoles en una negrura absoluta e impenetrable. Los años se fundieron en una noche interminable y tortuosa. La oscuridad se convirtió en su principal verdugo, volviéndolos locos con más fiabilidad que cualquier sofisticada tortura física. Solo una vez en varios largos meses, Silva rompió esta oscuridad. Entraba en la celda, fijaba rígidamente sus cabezas con soportes metálicos y de repente encendía una luz cegadora e insoportablemente dolorosa de varios miles de vatios. Esta luz cortaba sus ojos inutilizados como si fueran cristales rotos. Silva fotografió fríamente sus rostros distorsionados por la agonía y el pánico ciego. Los ojos recortados en las huellas, que la policía encontraría en la selva años después, eran su símbolo enfermo y retorcido de que les había cortado la conexión con el mundo visual para siempre. Los amigos de Julie no pudieron sobrevivir a este infierno en el sótano. John Ball fue el primero en rendirse, 1 año y medio después del secuestro. El aislamiento y la oscuridad que lo enloquecía destruyeron por completo su psique. Dejó de responder a las voces de sus amigos, se negó a aceptar la escasa comida que le traía su captor y murió silenciosamente de agotamiento. Le siguieron Angela Carson, Brian Blake y William White, que no pudieron soportar la tortura psicológica y las enfermedades que se desarrollaron con el trasfondo de las extremas condiciones insalubres. Cada vez que uno de ellos exhalaba su último suspiro en la oscuridad, Silva acudía y se llevaba en silencio el cuerpo frío. El investigador sentado junto a la cama de Julie le preguntó en voz baja cómo había conseguido ella sola mantener la cordura y sobrevivir durante 7 largos años. La mujer guardó silencio durante largo rato, mirando al vacío de la habitación en penumbra. Luego respondió que había aprendido a contar los segundos maníacamente. 86.400 segundos en un solo día. Para no disolverse en la oscuridad, cerró los ojos y construyó de memoria en su cabeza un mapa detallado de su ciudad natal. Recorrió mentalmente las calles de Seattle, recordando el color de cada casa, las grietas del asfalto, los rótulos de las pequeñas tiendas. Creó en su interior un mundo ficticio libre de crímenes, al que el monstruo del bisturí no tenía acceso. El interrogatorio duró más de 4 horas. Los detectives estaban a punto de apagar la grabadora, creyendo que la escena del crimen estaba completamente clara y que los motivos de Silva estaban establecidos. Sin embargo, al final, Julie mencionó un pequeño detalle que heló la sangre en las venas de los experimentados policías. Dijo que Silva nunca actuaba de forma caótica. Sentada en su celda, a menudo le oía garabatear monótona y diligentemente en un papel desde el otro lado de la puerta. Llevaba un registro diario y meticuloso de cada minuto de su sufrimiento. Y si los científicos forenses son capaces de encontrar estos archivos ocultos, se horrorizarán al darse cuenta de que la prisión del sótano era solo una etapa intermedia de un experimento mucho más grande y destructivo que este loco planeaba llevar más allá de su finca. Tras la confesión del único superviviente, los investigadores regresaron a la finca de Casaran das Aguas Negras para realizar una segunda búsqueda aún más exhaustiva. Lo que buscaban desesperadamente lo encontraron en un antiguo estudio de la planta baja, tras un panel de madera bien oculto de un enorme escritorio de roble. Eran 34 gruesos cuadernos encuadernados en negro. Las páginas estaban densamente garabateadas con la letra pequeña y uniforme de Héctor Silva. Estos diarios resultaron ser la prueba documental más aterradora de la historia de la ciencia forense brasileña. El ex médico registró cada día del experimento con una meticulosidad científica aterradora. Registró minuciosamente la frecuencia respiratoria de las víctimas, sus ataques de pánico y el constante proceso de deterioro mental. En miles de páginas no había una sola palabra de simpatía. Para él, 5 personas vivas dejaron de ser humanas en el momento en que cruzaron el umbral del sótano. Se convirtieron en mero material biológico. Durante las incontables horas de interrogatorio en la celda de detención preventiva, Silva se comportó de forma totalmente calculadora y desapegada. Según el investigador jefe, el sospechoso siempre estaba sentado con la espalda perfectamente recta y hablaba con voz firme y tranquila. Nunca bajó la mirada ni mostró remordimiento alguno. Al contrario, despreciaba abiertamente a la policía,
calificándola de burócratas limitados que le habían interrumpido groseramente en el umbral de un gran descubrimiento científico. Silva afirmó convincentemente que estaba a un paso de demostrar su teoría de que la privación sensorial total podía desbloquear las funciones superiores del cerebro humano, y que las dolorosas muertes de los 4 estadounidenses solo eran un desafortunado efecto secundario de su débil genética. El juicio comenzó en la segunda mitad de 2018 en la ciudad de Manaus, e instantáneamente se convirtió en el acontecimiento jurídico de mayor repercusión de la década moderna. El tribunal estaba rodeado por un triple cordón de policías armados y no había ni un solo asiento libre en la amplia sala para los periodistas. Héctor Silva se sentó en el banquillo de los acusados con un traje impecablemente planchado, observando el proceso con atención, como si fuera un invitado de honor a un simposio médico y no el principal acusado en un caso de asesinato en serie. La estrategia de la defensa era bastante previsible. El equipo de los abogados más caros intentó demostrar la locura clínica de su cliente a toda costa. Llamaron al estrado a psiquiatras independientes que pasaron horas hablando al jurado de formas complejas de esquizofrenia y de una pérdida total de contacto con la realidad. El objetivo de la defensa era evitar la cadena perpetua y enviar a Silva a un hospital psiquiátrico cerrado. Argumentaron pomposamente que una persona que metódicamente recorta ojos en fotografías está a priori profundamente enferma y no se da cuenta de la criminalidad de sus crueles acciones. Sin embargo, el fiscal federal jefe estaba perfectamente preparado para esta batalla. Construyó la acusación basándose únicamente en la fría lógica de las pruebas físicas. Cuando le llegó el turno de hablar, el fiscal colocó un gran atril iluminado frente al jurado. Una a una, en completo silencio, colocó las 52 fotografías encontradas en la selva. El fiscal llamó la atención del jurado sobre la técnica del crimen, mostrando en la pantalla macrofotografías de los ojos arrancados. Los bordes del papel fotográfico estaban perfectamente lisos. Ni el más mínimo temblor en la mano. No era el trabajo descuidado de un loco caótico. Era el trabajo absolutamente deliberado y escrupuloso de un cirujano profesional. A continuación, el fiscal presentó informes detallados sobre la infraestructura de la prisión subterránea. Una moderna cerradura electrónica, costosos sistemas de insonorización y ventilación, compras periódicas secretas de provisiones. Todo ello requería una planificación precisa, cálculos matemáticos y una precaución extrema. Una persona completamente alejada de la realidad no habría sido físicamente capaz de llevar a la policía de las narices durante años, ocultando un auténtico campo de concentración en las profundidades de su casa. El clavo más difícil en la estrategia de la defensa fueron los 34 diarios encontrados. El fiscal pasó horas leyendo en voz alta los truculentos pasajes en los que Héctor Silva describía con minucioso detalle cómo había disimulado cuidadosamente las huellas del secuestro de las turistas y cómo planeaba cínicamente deshacerse de los cadáveres en una cantera abandonada. Estas notas detalladas se convirtieron en la prueba definitiva e irrefutable. El exmédico era perfectamente consciente de que estaba infringiendo la ley. Distinguía perfectamente la línea entre el bien y el mal, pero eligió deliberadamente lo segundo. Un examen psiquiátrico forense oficial confirmó el profundo trastorno de la personalidad y la sociopatía del acusado, pero lo encontró plenamente cuerdo en el momento de los crímenes. Cuando el fiscal terminó su demoledor discurso, se acercó al acusado y miró directamente a los ojos de Héctor Silva. Incluso entonces, ni un solo músculo se estremeció en el frío rostro del monstruo. El juez golpeó el mazo de madera con un ruido sordo, anunciando un receso, y los 12 miembros del jurado se dirigieron en silencio, con rostros pálidos y tensos, a la sala de deliberaciones. La sala se paralizó al instante en una espesa e insoportable expectación. Todos los presentes comprendieron claramente que ahora mismo, a puerta cerrada, se estaba decidiendo si la justicia era capaz de reconocer y castigar el mal absoluto. Un gran reloj en la pared contaba inexorablemente cada minuto, acercando el momento inevitable en el que se pronunciaría la última palabra, capaz de poner fin para siempre a esta larga oscuridad o de permitir que el monstruo escapara finalmente a un castigo real. El silencio denso e insoportable de la sala del tribunal de Manaus fue roto por el golpe sordo de un martillo de madera. El 12 de mayo de 2019, un juez federal de distrito leyó el veredicto final, que pasará para siempre a la historia de la ciencia forense brasileña como un acto de justicia suprema. La lectura del veredicto duró más de 2 horas. Según las transcripciones oficiales, el juez calificó las acciones del acusado como la encarnación del mal absoluto, carente de cualquier signo de empatía humana. Héctor Silva fue declarado culpable de todos los cargos, incluido secuestro, privación ilegal de libertad, tortura y asesinato de 4 ciudadanos estadounidenses.
El ex oftalmólogo recibió la pena máxima posible de más de 150 años de prisión sin el más mínimo derecho a libertad anticipada, apelación o indulto. Cuando los guardias le pusieron los pesados grilletes de acero en las muñecas para llevarlo a la prisión federal de máxima seguridad de Mato Grosso, el rostro de Silva no mostró emoción alguna. Se dirigió a su incomunicación de por vida con la misma inquietante frialdad con la que había observado a sus víctimas durante años. Ese mismo mes, el gobierno tomó una decisión sin precedentes en relación con la propia escena del crimen. La enorme finca de Casarao das Aguas Negras fue completamente confiscada. En pocas semanas, se trasladó a la aislada península maquinaria pesada de construcción. Potentes excavadoras arrasaron el edificio en ruinas y los equipos de ingeniería vertieron miles de litros de hormigón en los sótanos históricos, enterrando para siempre el corredor rojo de la muerte. Las autoridades locales hicieron todo lo posible por convertir el lugar maldito en un descampado ordinario, que rápidamente fue engullido por la jungla salvaje. Para las familias de los turistas muertos, el juicio supuso una conclusión largamente esperada. Los restos de Angela Carson, William White, John Ball y Brian Blake fueron repatriados oficialmente a Estados Unidos. A finales del verano de 2019, fueron enterrados con los honores debidos. Sus padres tuvieron por fin un lugar donde llevar flores, y los años de suspense dieron paso a una pena silenciosa. Pero para Julie Gordon, la única persona que pudo salir físicamente del saco de cemento, la verdadera liberación nunca llegó. En la primavera de 2018, regresó con su familia a un tranquilo suburbio de Seattle, Washington. Sus vecinos solo la vieron en los primeros días tras su llegada. Era una pálida sombra de la alegre mujer que una vez se había ido de vacaciones. Muy pronto, Julie se aisló por completo del mundo exterior. Según sus allegados, el trauma psicológico era tan profundo y devastador que ningún método moderno de cuidados intensivos podía devolverla a la normalidad. Compró una casa aislada, donde lo primero que hizo fue instalar persianas enormes y totalmente estancas a la luz en todas las ventanas. Sobre ellas colgaban gruesas y pesadas cortinas de terciopelo oscuro. La luz con la que había soñado cada segundo durante sus 7 años de reclusión subterránea se había convertido ahora en su peor enemiga, un detonante constante e insoportable. Cada mañana es una feroz batalla con su propia mente. Hay días en que un rayo de sol cualquiera, reflejado en la ventana de una casa vecina, se abre paso milagrosamente a través de una grieta microscópica en el marco de la ventana y cae sobre su cara. En momentos así, Julie se despierta con su propio grito desgarrador. Su respiración es entrecortada. Su corazón se acelera y su conciencia la devuelve instantáneamente a la silla de metal oxidado del calabozo. Una vez más, piensa que el seco clic de la cámara está a punto de sonar y que el cegador flash del maníaco le quemará los ojos. Para evitar este dolor, pasa la mayor parte de su vida en penumbra artificial. La historia de este horrible viaje deja un pozo pesado y deprimente. El último episodio de esta tragedia se desarrolla en el salón de su casa. Afuera cae una fría lluvia otoñal. Las fuertes gotas golpean el cristal monótonamente, creando el único sonido en el silencio sepulcral. Julie está sentada en un profundo sillón, envuelta en una penumbra que le salva la vida. Sus dedos flacos aferran con fuerza una vieja fotografía en color ligeramente descolorida. Es una imagen de octubre de 2010, tomada unas horas antes de su fatídico vuelo. En este trozo de papel satinado, el tiempo se ha detenido para siempre. 5 jóvenes amigos permanecen abrazados. Sus rostros irradian sincera alegría, riendo hacia sus sueños. Y lo que es más importante, en esta vieja fotografía, sus ojos brillantes y llenos de vida están en su sitio, mirando con confianza hacia el futuro del que fueron despiadadamente privados. La mujer del sillón contempla estos rostros mientras las espesas sombras de la habitación se acumulan lentamente a su alrededor, dejando solo espacio para una oscuridad infinita.